¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta y gracias por sus comentarios. Ya me cansé de decirles que sean constructivos, pero hay que insistirles. Hoy es lunes y qué rico, ¿eh? Qué rico los lunes para trabajar. Gracias a Dios, seguimos con vida. Se fue un buen amigo, el recordado Henry Marvin Cabrera. Fuimos compañeros 15 años de trabajo en esa casa radial. Henry Marvin, que yo no acostumbro a decir, la gente aquí, hasta después de que se murió, dice, era una buena persona. Pero hasta que ya está muerta, ya no se puede defender tampoco si habla mal de la persona, ¿no? Pero Henry Marvin, pues, siempre fue buen compañero de trabajo. Y me llevo muchos recuerdos y ojalá que perdió su último partido. De narrar su último partido, pero su primer encuentro no lo perdió. Probablemente haya tenido su primer encuentro ya. Ojalá que la tierra le sea leve, paz y resignación a su familia y a los amigos que realmente le tuvimos aprecio a Henry Marvin Cabrera. El señor Cabrera, la voz de trueno. Se hicieron esfuerzos por salvarle la vida, pero no se pudo hacer nada. Cuando la parca decide llevárselo, no hay quien lo detenga. Hasta pronto, Marvin. Bien. Aparte de eso, también estamos contentos pues tenemos trabajo, estamos con vida, estamos saludables, estamos bien. Algunos no están saludables de la mente, principalmente aquellos que empiezan a despotricar en las redes, a hacer miles de cosas porque o los ponen o les pagan para que hagan eso. Pero no, aquí no se equivoquen, es decir, ese tipo de calificativos y ese tipo de situaciones que no vale la pena detenerse. Fíjese que ahí estaba viendo precisamente a la presidenta de la Corte decir que el caso de Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, eran políticas, ya se le había dado un tinte político a esto. Él señala en su discurso que no es un tinte político, de que es una cuestión de soberanía y de seguridad nacional, que el pago de los impuestos tiene que ser claro. Yo no sé realmente desde qué momento, no sé si las Fuerzas Armadas les hacen auditoría sobre todos los fondos. No sé si como quiere él que a esas 10 familias que nunca las mencionan, o sea, no sacan un listado de eso, qué es lo que generan esas 10 familias para el Estado, cuánto aportan al Estado, cuánto empleo le dan a esas familias. No sé las Fuerzas Armadas, cuántos fondos les dan a las Fuerzas Armadas, quién audita a las Fuerzas Armadas. No tengo nada en contra de las Fuerzas Armadas, nada, y nunca lo he tenido. Pero algunos sí, siempre han tenido resquemores con las Fuerzas Armadas. Cuando les favorece, en algún momento, las Fuerzas Armadas son lo último. Cuando les perjudica, las Fuerzas Armadas no sirven. Golpistas, traidores, pero cuando no, son los defensores del golpe, o sea, de un golpe de barracas, se sacan unas narrativas allá, los premian allá con el Cártel de los Soles y todo, o sea, hay un montón de situaciones que se presentan. La presidenta de la Corte ha dicho que esta situación es meramente política, que el discurso ha tomado una situación política. El presidente del Congreso Nacional salió, pero despavorido de ahí
del hemiciclo, con una llamada que recibió, unos ya sacaron la narrativa de que era un golpe de barracas el que estaba ocurriendo y que se estaba gestando ahí dentro de las gloriosas Fuerzas Armadas. Y que algunos analistas ya le han puesto nombre a los militares. Pero vamos a escuchar la cita de la presidenta de la Corte, que también la han politizado el poder del Estado. Bien politizado está. Bueno, ¿y de quién eran los 3 millones del juez Vallecillo, hombre, al final? Si ya se declaró un proceso abreviado, menos que para que le bajara la pena, le comprobaron todo, lo de extorsión, pero nunca dijeron de quién eran los 3 millones para la esposa o para el esposo de un alto funcionario. No sé, por ahí todo, como siempre sacan miles de cosas. La voy a dar Raquel Obando. Creo que este tema se ha vuelto eminentemente político, ha sido politizado y como entenderán ustedes, no puedo hacer ningún tipo de referencia ni dar mi punto de vista en ese sentido. A nosotros lo que nos toca es realmente realizar una justicia pronta, con acceso a todas aquellas personas, pero no solamente que los casos sean sometidos a nuestro conocimiento, y aún así no podemos andarlos ventilando públicamente. Bien. Ahí está. Pero antes de escuchar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, esa moción que se presentó en el Congreso Nacional, y lo cual hubo 2 versiones, o sea, hubo dos documentos. Uno explicaban los diputados que era lo que se había presentado con la bancada, y lo otro ya fue lo formal, lo que se iba a presentar en el Congreso Nacional en la interpelación del jefe del Estado Mayor Conjunto, que debería de ser algo normal, es decir, se ha interpelado que tiene que, yo no le veo ningún problema, que explique él por qué hace este tipo de discursos, nada más, eso es todo. Que dé explicaciones, y a ministros también. Aquel señor de Corrales Álvarez, que ha quedado bien con todo el mundo y con todo, son grandes amigos, así como son grandes amigos todavía de las actuales autoridades. Y fue un gran amigo allá de Juan Orlando también, y lo tuvo de ministro de Seguridad también, ¿no? Lo interpelaron. Y fue gran amigo del otro presidente y del otro presidente. Ha sido amigo de todos. Y nadie dice nada del señor. Algunos triunfaron y ganaron con unas encuestas que manejaba ahí siempre. Pero bien, ahí está un comunicado que han emitido de la Junta Directiva del Congreso Nacional. A ver si lo podemos colocar en pantalla para darle lectura a ese comunicado, que dice: sobre la moción de orden, interpelación, en aras de asegurar, mantener, proteger y resguardar la paz y la seguridad del pueblo hondureño, la Constitución y el Estado de Derecho, al pueblo hondureño le comunico lo siguiente, es que todavía ya me falta regular los lentes. La moción de orden que pretendió presentar el Partido Nacional para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras no procede jurídicamente darle ningún trámite o curso legal en el Congreso Nacional, ya que lo que pretendía solicitar el Partido Nacional se encuentra jurídicamente al margen de la Constitución, puesto que no se encuentra comprendido en los artículos 205, numeral 22 y 251 de la Constitución de la República, que establecen la facultad del Congreso Nacional para realizar una interpelación. El Partido Nacional, en la moción de interpelación, solicitaba al Pleno del Congreso Nacional, en el numeral 3, que en caso de no presentar argumentos válidos o justificación suficiente, el Congreso Nacional emita una moción de censura
sobre el señor Hernández Aguilar, solicitando su remoción inmediata del cargo, aplicación de juicio político a fin de preservar el carácter institucional, apolítico y profesional de las Fuerzas Armadas de Honduras. Con esta moción, la interpelación en su numeral tercero, el Partido Nacional, junto con otros aliados, demuestran de forma contundente que su verdadera intención es provocar la destitución y un juicio político para desestabilizar las Fuerzas Armadas y por ende el gobierno de la presidenta Xiomara, y que ahora el Partido Nacional pretende eliminar este numeral tercero de dicha moción, ya que han sido revelados sus intentos de sedición. Óigase bien, eso mismo fue lo que trascendió, pero después se modificó ese punto tercero y en el cual prácticamente era eliminado, sino que solamente se quedaba para darle explicación, pero aprovecharon para quedarse solamente con esta versión. Y ahí es donde se justifica y dicen que no lo van a permitir. Continuamos. A tal punto que la misma noche que el Partido Nacional pretendía introducir la moción de interpelación, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, abandonó la sesión, dejando solo a los congresistas de su propio Partido Nacional, porque sabía con claridad lo que se pretendía cometer y también sabía que esos actos pueden desembocar fácilmente en ilícitos de sedición, entre otros, que son delitos imprescriptibles, o sea, que no prescriben y que no vamos a permitir. Esta es una estrategia clara para desestabilizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, puesto que hace pocos años atrás el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce, junto con el Partido Nacional, apoyó abiertamente la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, violando nuevamente la Constitución, los artículos pétreos, el Estado de Derecho y la democracia de Honduras. Cabe aclarar que como presidente del Congreso Nacional tengo a mi cargo la dirección de las sesiones del Pleno del Congreso Nacional, cuyo marco jurídico se encuentra establecido en la Constitución y la ley. Y es que ante quién se presentan las mociones de orden. Y para ser sometida una moción de orden a la venia del Pleno, esta debe de reunir los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y esta moción de orden que pretendió presentar el Partido Nacional no cumple con los requisitos legales, ni de forma ni de fondo, lo que exigen estas dos normas jurídicas. Peor aún, cuando lo que se pretende es desestabilizar a los poderes constituidos y elegidos democráticamente por el pueblo hondureño. O sea que los militares también son elegidos democráticamente por el pueblo hondureño. Se está refiriendo a la presidenta de la República. Fíjese que ahí no sé si es emocionante. Tenemos algún contacto con Jorge Zelaya. Sería bueno, antes de entrar con don Keren en Madrid, que nos haga un análisis sobre esto. Tal vez el diputado Jorge Zelaya nos aclara un poco esto, porque sí se hizo, habían dos mociones. En la primera moción estaba esa parte, pero ayer escuchaba yo a María Antonieta que precisamente esa moción fue la que se cambió cuando, porque eso era una reunión de jefes de bancada. Yo no lo estoy justificando, yo no sé si es cierto o no es cierto. No sé si quedarme con esa versión que hace el presidente del Congreso o que está haciendo el partido de gobierno, o quedarme con la moción que están haciendo los nacionalistas, o la narrativa que hacen los nacionalistas diciendo de que eso fue lo que ocurrió. Mejor juzguen ustedes son los analistas para este tipo de situaciones. Lo cierto es que eso surgió a raíz. ¿Por qué no dice el presidente del Congreso quién lo llamó también? ¿Quién lo llamó? Ya se desmarcó la presidenta de la Corte diciendo que eso era cierto.
Porque no conoce, no es que no debe conocer un poco de leyes tampoco el presidente del Congreso. Son raros los que han sido abogados y los que ponen de abogados se vuelven altos pícaros porque relíen de un solo. No todos, ¿va? Pero en el caso de Juan Orlando Hernández, que fue secretario y después presidente del Congreso y después sabía todo el teje y maneje, cómo reelegirse también. Y las Fuerzas Armadas han sido utilizadas por todos los grupos, o sea, por el grupo que está en el poder es utilizado. Es el que tiene que tenerle el paladar del que está en el poder como presidente, que ha sido electo. Tiene que ser del paladar. No les importa, no respetan la ley, no les importa pasarse o sobrepasarse las promociones. ¿A quién le corresponde por ley? ¿A quién le corresponde? Hay algunos que se están muriendo por ese cargo. Claro, hombre, si es un platal tremendo, ¿va? Es un platal tremendo, es un presupuesto que lo manejan sin ningún control en las Fuerzas Armadas, ¿va? Sin ningún control, le digo yo, de que pueden ser auditados. Controle el que maneje el billete. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Ese dinero y todo ese tipo de situaciones se lo han pasado a la ministra de Defensa. A ver qué dirá Russell. ¿Qué dirá Russell sobre esto? Porque ahora, según la Gaceta, ya salió publicado en el Diario Oficial de la Gaceta desde el viernes anterior, creo, que la presidenta, es que como fue, ¿qué pasó? Si no fue directora del SAR, fue directora, ya ha tenido un montón de situaciones. Ahora anda inaugurando también carreteras, que bien, va, que inauguren todas las que se puedan. Ojalá que pudieran pavimentar todo Honduras, pero es un poco difícil también. Pero el papel de Luis Redondo ahí, ¿quién le hablaría a Luis Redondo para instruirlo y decirle, mira, cuidadito vas a hacer esto? Cuidadito vas a hacer. Pero ¿qué es lo que dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, don Roosevelt Hernández, sobre esta interpelación? Veámoslo. Curso no lleva como proselitismo, no lleva ningún beneficio para ningún partido político. Es un tema de seguridad económica y la seguridad económica es defensa nacional, nos corresponde. Recuerde que las Fuerzas Armadas hoy no solamente se defiende con las armas, ni siquiera con la fuerza de la razón, sino que es con el poder de la palabra y que sea congruente para generar esa conciencia nacional en donde todos debemos de contribuir para reducir estos índices de pobreza. Es seguridad nacional. Los enemigos a veces no están afuera, sino que los tenemos adentro. Tenemos el crimen organizado, tenemos este problema de la lucha contra el narcotráfico. La corrupción también es un tema que debilita, destruye el país. Bien. Eureka. La corrupción destruye el país. La corrupción destruye el país, siguen existiendo actos de corrupción y siguen destruyendo el país. Y se sigue destruyendo el país. Y qué interesante que los militares se comprometen hasta en la lucha contra la corrupción. Interesante, de verdad que sí. Deberían de poner los fondos ya ahí. Miren, deberían de auditar estos fondos aquí porque por acá ocurre esto, ocurre lo otro. Pero también hay algo sobre, aquí creo que hay, no, sobre la ministra de Defensa. Bueno, en relación a esta suspensión de esta reunión en el Congreso Nacional, a raíz de esto y la salida abruptamente de la reunión, de haber dejado abandonar la reunión del hemiciclo del presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo, también hubo reacciones. La presidenta de la República inmediatamente en su cuenta de X
posteó lo siguiente. Inmediatamente dijo que era un golpe. Un golpe. Creo que su cuenta de X, ella misma lo publicó, a ver si lo colocamos para recordarle. Golpe de Estado nunca más. Partido Nacional intenta desestabilizar las Fuerzas Armadas y rompe la Constitución, violando la cadena de mando de la comandante general Xiomara Castro, atacando al jefe del Estado Mayor General Roosevelt Hernández por apoyar la ley de justicia tributaria que manda pagar impuestos a las 10 familias. Esto fue lo que el posteo que sacó la Presidenta de la República a raíz de un posteo que hizo Rixi Moncada, ministra, que ahora con esos poderes de poder comprar, ¿qué otros poderes tienen? No tenía un listado, me parece que sí hay un listado ahí de todos los poderes que tiene la ministra en poder comprar. Vamos a ver, aquí creo que aquí por acá lo tenemos. Ya les voy a decir qué es lo que tiene, ya que potestades tiene la ministra Rixi Moncada, y va a tener acceso a una gran cantidad de fondos. Y realmente no sé si va a ser, esto es bueno para algún periódico, tituló por ahí: luz verde a Rixi Moncada para compras directas en las Fuerzas Armadas. Ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta. La ministra de Defensa y aspirante presidencial oficialista Rixi Moncada fue autorizada para poder realizar cualquier tipo de contrataciones directas en el marco del plan contra estructuras criminales denominado Plan Solución contra el Crimen de las Fuerzas Armadas, conforme al decreto publicado en el diario oficial La Gaceta. 25, vamos a ver, publicado el 25, el viernes. Pero sí, vamos a ver. Ahí tenemos una pieza, un reportaje completo de que resume Johnny Rodríguez, nuestro compañero Johnny Rodríguez, resume todo este contexto que les estoy explicando. Adelante. La reciente autorización de compras directas a la secretaria de Defensa, Rixi Ramona Moncada Godoy, ha desatado controversia en Honduras, un país ya marcado por la desconfianza en la gestión pública. Este acuerdo, firmado por la presidenta Xiomara Castro, permite a Moncada eludir procesos de licitación para dotar de bienes y servicios a las Fuerzas Armadas, en un contexto de operaciones contra el crimen organizado. Moncada, quien también es precandidata presidencial por Libre, podrá adquirir bienes y suministros, contratar consultorías y realizar construcciones públicas sin la transparencia que los procesos de licitación exigen. Aunque la resolución se justifica en la necesidad de mantener en secreto ciertas operaciones gubernamentales, se genera inquietud sobre la posible falta de supervisión y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. La secretaria Moncada anunció la intención de adquirir radares y sistemas de vigilancia, pero las vaguedades sobre los equipos a comprar levantan suspicacias sobre la necesidad real de estas adquisiciones. La falta de claridad en el presupuesto de 12,000 millones de lempiras, de los cuales solo se han ejecutado 4,000, también añade presión sobre el uso de estos fondos. Mientras el Tribunal Superior de Cuentas revisará los contratos en un plazo de 10 días, la pregunta persiste: ¿se priorizará la eficacia o la transparencia en estas decisiones? Bien. Rixi Moncada ya, aparte de ser candidata, aparte de estar inaugurando, o sea, aparte de estar, ha estado en un montón de puestos, ¿verdad, doctor? Ya usted vio todo este contexto. Sí. Buenas tardes, disculpe que hasta ahorita le dé la batuta. La bienvenida. Sí, pero es que quería de acuerdo, que tener este contexto, porque me gusta que el fin de semana se había desconectado prácticamente. No, correcto. Y bueno, mire, y un saludo a toda esa enorme audiencia de analistas de la noticia. Mire, Carlos, aquí en ICN siempre hablamos claro, ¿va? Sí. Mire, y fíjese que esto crea suspicacia entre todos los sectores, porque darle plenas facultades a la secretaria de Defensa
que también es precandidata del Partido Libertad y Refundación. Ajá, y que con esas compras directas ahora puede hacer y deshacer. Entonces es lógico, ¿verdad?, que crea suspicacia por esa situación en que ella está. No es lo correcto. Y mire, bueno, ya ahora lo hecho estaba, así ya las facultades ya las tiene. ¿Cómo podrían ellos salvaguardar un poco esos excesos, podría decirle? Porque mire, esto que estén dándole compras directas y dándole estas facultades, eso se llama falta de planificación. Porque si ellos hubieran planificado todo desde el año 2022, no estuvieran con este problema. O que no pueden comprar, que no pueden hacer licitaciones. ¿Cuál es el problema? Mire, yo siempre entro en contradicción con la gente que dice que la ley de contratación del Estado es mala, esa ley, que como cree. Es que la ley está hecha para que usted sea planificador, para que usted tenga previsión y usted comience a comprar a inicio de año y cuando termine el año usted ya tiene todo comprado, tiene todos los insumos, tiene todo de forma correcta. Entonces, de tal manera que esto no se justifica estas facultades que le han dado. Bajo ningún contexto es posible que esto suceda. De tal manera que bajo las actuales circunstancias, ¿cómo podrían ellos aminorar el golpe de este exceso que le han dado? Que convoquen a todas las organizaciones veedoras para que garanticen la transparencia que va a tener en la ejecución de ese presupuesto la Secretaría de Estado en el despacho de Defensa. Es la única forma, don Carlos. Aquí que demuestren entonces que el gobierno quiere hacer las cosas bien y para que a nosotros nos deje tranquilo también que esas facultades que le han dado no van a servir para fines proselitistas. Por eso es que, mire, por eso es que toda la sociedad hondureña está con esa suspicacia porque es precandidata y con esos plenos poderes puede tratar de llevar acciones de la Secretaría de Defensa para quedar bien con los adeptos políticos. Ese es el temor. Yo creo que es que esos poderes se los habían dado al ministro anterior, si mal no recuerdo. Don Carlos. Lo que pasa es que el problema, como dice usted, ella es candidata presidencial, o sea, es aspirante. Bueno, es que no tiene, ahí la candidata oficial es ella, ¿no? No, claro, ella es la que va a ganar. Entonces, por eso. Pero la que va a ganar, las internas. Las internas, del Partido Libertad y Refundación. Porque pues, no, es que yo dije, ya el hombre tiene algunas encuestas que indique, dije yo, que... No, tenemos encuestas de los tres partidos, sí. Pero lógicamente dentro de Libertad y Refundación, con el respeto de Russell, no es contendente, no es contendor. Sí. Ella prácticamente tiene ahí todos los movimientos afianzados. Entonces, eso es lo que crea suspicacia, porque mire, si le dieran plenas facultades a otro funcionario que no es precandidato a la presidencia, pues obviamente que uno pues diría, bueno, sí, está bien, van a aligerar las compras, lo único que lo hagan es con transparencia, ¿verdad? Que tengan una mesa veedora para garantizar de que no van a haber excesos en ese tema. Pero ya de ser precandidata ya crea esa suspicacia en el pueblo hondureño. Entonces ella tiene que ser doblemente transparente, crear dobles mecanismos de transparencia para darle cuentas claras a la sociedad hondureña y así demostrarle que el hecho de que ella es precandidata no está bajo ningún contexto tratando de beneficiar a sus adeptos políticos. Creo que esa sería una forma adecuada y correcta, pero sin lugar a dudas, don Carlos, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Hay ahí un conflicto de intereses, es precandidata, quiere quedar bien con adeptos políticos, posiblemente todas las obras que se contraten o servicios va a querer darle ese matiz proselitista. Y mire, don Carlos, en el pasado lo han hecho y lo hemos criticado. Hemos criticado que los presidentes del Congreso se tiraran de presidentes, hemos dicho que eso está incorrecto. Hasta primero lo habían vetado y luego lo volvieron a habilitar. Es incorrecto que se utilice la función pública para hacer proselitismo, lo hemos dicho antes. Que va con ventaja, lo hemos dicho antes, don Carlos, y lo volvemos a decir ahora. Eso y se vuelve a cometer también el error. Entonces, para ellos no es error, para ellos obviamente es disfrutar de las cosas. No, claro. Pero para uno sí no es correcto, hay conflicto de interés. Usted debe de hacer campaña no desde los puestos públicos, debe hacer campaña política afuera, sin llevar ventaja con los demás. Ahí va a demostrar usted si realmente tiene esa efervescencia
con la sociedad hondureña y van y votan por esa persona. Pero esto es incorrecto, lo hemos dicho antes, no es adecuado. Bueno, y mire, y todo esto, don Carlos, ha creado suspicacia también porque ella dándole plenas facultades a la secretaria de Estado en despacho de defensa. Sí. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor Conjunto siendo beligerante, estando a favor de políticas públicas. ¿Y cuándo ha sido auditada las Fuerzas Armadas? No son auditadas, pues su ley constitutiva no lo establece y debería auditarse, ¿por qué no? Si las Fuerzas Armadas son presupuestos públicos. ¿Y cómo entraron con auditar la tasa de seguridad? No, por eso le digo, las Fuerzas Armadas deberían de ser auditadas, debería entrar el Tribunal Superior de Cuentas ahí. ¿Por qué no lo tendría que hacer? Son fondos públicos, son fondos provenientes de los impuestos de todos los hondureños, de préstamos con la banca multilateral, bilateral o fondos de... Entonces, acá, don Carlos... se han conformado como grupo económico también. No, es que es un grupo económico fuerte. Mire, si las Fuerzas Armadas, bueno, si hablamos desde el momento en que dirigieron el país, que ellos fueron parte del proceso de construcción de empresas públicas y después de que Conadi terminó, ellos quedaron con la industria cementera hondureña. Sí. IPM es un gran conglomerado, recuerde que tenían bancos. Sí. Y luego ahora tienen el Instituto de Previsión. Tenían industria de ropa. Tienen la industria militar, sí. Correcto. Hay una serie de empresas públicas dentro de las Fuerzas Armadas que operan con una tasa de retorno altamente satisfactoria. Ellos son accionistas de Argos. Ellos sí. Obviamente están ahí. Entonces... Y también el padre Melo denunció que están siendo accionistas de otra empresa, bueno, con esta denuncia de la muerte del ambientalista Juan López. El padre Melo dijo, miren, ¿cuánta es la inversión de las Fuerzas Armadas en el grupo económico? Sí, mire, ellos están en varios grupos económicos y no es... y eso no es malo. No. Si le genera tasa de retorno al Estado, no hay problema. El problema es que ellos son una institución del Estado y deberían de rendir cuentas. Y pagan impuestos. Pues mire, don Carlos, yo siento que si no lo hacen deberían hacerlo porque deberían también, todas esas empresas militares que generan ese tipo de una tasa de retorno satisfactoria deberían de pagar el impuesto sobre la renta porque son empresas públicas que generan... Tuvieron su propio banco en algún momento. ¿También? Claro, el banco. Sí, tenemos su propio banco que ya no existe, ¿verdad? Sí. Ya ellos vendieron el mismo, pero son fondos públicos, lo genera una empresa pública y deberían de rendir cuentas, así como lo es Hondutel, así como lo es otra empresa pública, don Carlos, deberían de rendir cuentas, porque obviamente son fondos públicos, se captan del público, pero la finalidad que tienen es que son empresas públicas y por lo tanto deberían de rendir cuentas. Bueno, mire, tanta cosa que sale, don Carlos, de este tema. Yo no creo pero si desconozco si pagan impuestos o no, pero si no lo hacen, deberían hacerlo, porque realmente tienen una tasa de retorno, tienen obviamente esa rentabilidad y el pueblo hondureño debe y el Estado como tal también debe de gozar parte de las ganancias que ahí se reutilizan y no solo reinvertirlas a lo interno, sino al contrario. Porque ahora está de moda la tasa única, la caja única del Estado, perdón. Sí. Entonces, si la caja única del Estado es el principio activo que tiene este gobierno, pues entonces debería ser generalizado. Caja única para todo. Empresas públicas, recursos que ingresan al Estado de cualquier manera, entonces ya debería ser la norma, pero al parecer no está yendo por ese camino. Entonces, acá deben de rendir cuentas todas las instituciones del Estado para garantizar en el pueblo hondureño esa percepción de transparencia que deben de tener las Fuerzas Armadas, esa percepción de eficiencia que deben mantener constantemente y obviamente el no hacerlo, don Carlos, genera esa suspicacia en todo el pueblo hondureño de que para unos sí opera y para otros no opera el tema de transparencia. Interesante, va. Vamos a ir a una breve pausa, pero invito a que con sus sorbitos de café Madrid, pues estamos. Vayamos a esa pausa. Pero antes, mire, me cae una denuncia aquí que dice, vamos a ver quién es.
Jorge Gómez dice, ya está la amnistía, pero está mal aplicada, ya que siempre están cobrando recargos. Para que le pregunte al alcalde, por favor, dice. Señor alcalde, ya estaban aplicando la amnistía, dice aquí, don Jorge, pero siempre están cobrando los recargos. Sería bueno que... Deberían, va. O no deberían porque está aplicando, o sea, hay una amnistía. Todo lo que representa el año 2023 para atrás no debe tener recargos, ni moras, ni absolutamente nada, solo el capital viable. Y ese capital, usted pueden hacerle hasta un descuento del 20%, Ajá. que lo deben aprobar en sesión de corporación municipal. Y el año 2024 está prorrogado hasta el 31 de diciembre para usted pagar sin intereses. Bueno, eso es lo que debe saber la gente, eso es lo que debe saber nuestros oyentes, también nuestros televidentes, para que no estén pagando ese recargo. Está prohibido, está mal aplicado. ¿Será que no se dan cuenta los mismos empleados? Sí. Pero ponga orden, alcalde. Y el decreto también habla de la amnistía energética y la amnistía vehicular. También sin intereses, sin moras, sin recargos. Sí. El otro día que estuvo el alcalde aquí, le preguntaba al alcalde, le digo, ¿por qué tanto leñazo en esa matrícula con un carro viejo? ¿Ah? Pero fíjese que ellos estaban diciendo que... Pero no, me dice que eso lo aprobaron en el Congreso. Fíjate que nosotros no aprobamos nada. No, y ellos tienen su plan de arbitrios también, sí, ¿verdad? Que está regulado, pero dice que no lo han cambiado, que está igual que como estaba en los años anteriores. No ha cambiado. Bueno, mire, yo siento que también en ese tema debe haber una reforma, pero no encaminado a incrementar, sino más bien a ampliar. Porque mira, hay muchos carros que no están pagando. Sí. Muchos carros que andan circulando y andan con boletas del año 2021, 2020 y no están pagando. Y también muchos carros de colección, que ahora los trae la gente que tiene mucho dinero, sí, pagan muy poco también. Entonces debería como estandarizarse, ¿va? Ajá. Para efecto de que todos paguen de la misma manera y así pues obtener también una tasa de retorno y que todas las personas puedan regularizarse, que no anden carros sin pagar. Sí, porque digamos el alcalde siempre dijo aquí, yo estoy contento con la recaudación, o sea, la gente ve que no estoy robándome el dinero y que sino que está devolviéndole en obra. Qué bueno, alcalde, le digo, que la gente tenga esa cultura de pagar sus impuestos, porque la gente ve que realmente lo está reinvirtiendo o está... Estamos haciendo buen uso de esos fondos. Usted con gusto paga. No, don Carlos, uno paga con pero gusto. Usted hay algunos impuestos que usted dice, da pesar, pues, o sea, no, claro. Algunos impuestos porque realmente... Y mire, don Carlos, uno tiene que ser objetivo, ¿va? Nos metimos al otro tema. Sí, hombre, no, sí. Y mire, uno tiene que ser objetivo y uno también debe reconocer que el alcalde está haciendo una buena labor. Estamos viendo las obras que se están desarrollando y bueno, de eso incentiva a toda la población a pagar sus impuestos. Sí. ¿No? Pero está bueno que tome en cuenta también esa... correcto, que revise. ¿Sí? Que revise la denuncia, a ver si es esto correcto o no. Sí, porque ahí está, es seria la denuncia. Yo le creo pues a uno de nuestros televidentes y es por algo. Claro. Pero bien, nos vamos a la breve pausa. Ya retornamos. Bien, con el doctor Kenneth Madrid, que ya es de la casa, Kenneth Madrid. Sí, hombre. De analista de las noticias. Veo diferente. Gracias por el Café Madrid, definitivamente. Yo siempre le dije, aquí hubo café de París, también hay café de Madrid. También, sí. Perfecto. No, es que es la idea. Pero 1800, se produce a 1800 metros. Sobre el nivel del mar. Y ese es que es en el Huizayote. En el Huizayote, correcto. Una parte alta. Es una parte alta, correcto. Es que el café de alta... Pero el café solo es de exportación porque lo han dado buscando en el mercado. No, se exporta, pero fíjese que se envasa para consumo personal y de los amigos porque sí se exporta. Pero vamos ya a comenzar a dejar un poquito aquí para consumo hondureño. Como consumo local. Sí, para consumo local, para consumo hondureño. Sí. Es que mejor que miles de cafés que he probado yo por ahí. Para que lo pueda degustar todo el pueblo hondureño. Mire, fíjese que vamos a colocar, porque sí quiero la reacción de Isaías Barahona sobre esto, pero vamos a colocar este documento que emitió el Congreso Nacional sobre esa moción. Y es que
se presta la suspicacia también, como aquí todos estamos en la cultura de sospecha, de cierta picardía de los cachurecos, pues porque también no se puede dejar de decir que por eso Libre dice que había un golpe de barracas y que podía haber un golpe, dijo hasta la Presidenta de la República. Colóqueme nuevamente ese comunicado emitido por el Congreso Nacional, porque dice que se pretendió en ese artículo tercero, ahí, mire, ve, dice que hubo un intento y que por eso salió en desbandada, despavorido el presidente del Congreso y el Partido Nacional, porque en un documento anterior, y hemos querido hacer contacto con el diputado Jorge Zelaya, que después cambiaron el artículo 3, numeral tercero, y realmente ellos no pueden solicitar que sea removido el presidente, el jefe del Estado Mayor Conjunto. No puedo. No pueden, definitivamente. No puede. Constitucionalmente no tienen esa facultad el Congreso. Es de libre nombramiento y remoción de la Presidenta de la República. Exactamente. O sea, ahora, interpelarlo sí puede el Congreso Nacional, sí tiene la facultad, porque puede interpelar a secretarios de Estado, directores de instituciones desconcentradas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, y también dice, y cualquier otro funcionario con interés por parte del Estado. Él obviamente es un funcionario, recibe fondos públicos. Entonces él sí puede ser interpelado y no tiene nada de malo. Pero interpelar no tiene nada malo, es que vaya a dar explicaciones al Congreso, porque el Congreso es el representante del pueblo. Está ahí, entonces es a dar explicaciones, nada más. Y eso sí hay que reconocerlo, don Carlos, que ese primer borrador de la moción que iba a presentar el Partido Nacional estaba incorrecto, porque decía removerlo. Entonces sí, eso es incorrecto porque no tiene el Congreso esa facultad, ¿verdad? Entonces el Congreso tiene la facultad con Fuerzas Armadas de aprobar sus ascensos, ¿verdad? Aprobar sus ascensos, aprobar obviamente todo lo que concierne al proceso de promulgación de ley para las Fuerzas Armadas, pero no remover al jefe del Estado Mayor Conjunto. Mire, lo que sí no se puede negar es que toda la clase política que siempre ha estado en el poder y que ha estado dentro del gobierno, que es por X o Y partido, busca de su paladar a qué jefe de las Fuerzas Armadas va a estar con ellos. Sí. ¿Cierto? Sí, y no se respetan generalmente las promociones. Mire, eso que usted menciona, don Carlos, ha sido el gran problema en las Fuerzas Armadas. Que cada presidente anda buscando con quién puede trabajar, con quién congenia, y respetan las promociones. Mire, ahí en las Fuerzas Armadas hay una gran cantidad de promociones que han sido purgadas por lo mismo, porque en esta no hay ni uno, vamos a la siguiente, ya a todos los demás los mandan a disponibilidad, allá los mandan a... No, los mandan de agregados, agregados militares a tal lado. Sí, los mandan a que reciban su salario, a estar sentados en algún lugar o fuera del país para agarrar las promociones siguientes. Y eso ha traído cierta inestabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. Igual situación han hecho con la policía. Y eso crea esa desestabilización y por lo cual se quejan muchas promociones de que obviamente los han invisibilizado por andar buscando personas afines a sus intereses políticos. Eso es incorrecto. Pero en este momento, creo yo, no sé si estoy equivocado, se ve bien acentuado el interés de mantener un jefe del Estado Mayor Conjunto y de mantener un secretario de seguridad. No sé, pero se ve bien, o sea, y con esas declaraciones de don Roosevelt, pues que no sé cómo interpretarlas. Sí, don Carlos, es que mire, el problema ha sido que las declaraciones de don Roosevelt Hernández, el jefe del Estado Mayor Conjunto, es entrar a hablar sobre temas que son políticas públicas de un gobierno. Y yo he dicho, mire, las Fuerzas Armadas no pueden estar a favor ni en contra de un gobierno, deben de estar a favor de la ley, deben de estar en favor del Estado, porque ellos están ahí para cumplir las facultades constitucionales y obviamente con las facultades de su ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí hay un problema serio porque recuerde usted que aunque él diga que no fueron políticas o declaraciones, se está refiriendo a una política pública de un gobierno de turno, sobre una orientación que tiene en el gobierno, y las Fuerzas Armadas no están para eso. ¿Para qué están, don Carlos? Defender la soberanía nacional, tema de defensa nacional, tema relacionado con el cuidado del medio ambiente, que tienen esa facultad, ¿verdad?
delegada, con el tema de policía militar, que ellos tienen ahí una rama de la Fuerza Ejército dedicada a ese tema, y garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia a través de salvaguardar el proceso electoral, que sea transparente. Ese último es bien importante. Claro, entonces mire, cuando usted escucha que se quiere dar un golpe de Estado, a veces a uno le asombra, no sé, o sea, a veces uno le asalta la duda porque dice, ¿cómo va a haber un golpe de Estado si las Fuerzas Armadas están a favor del actual gobierno? No debería ser así, deberían estar a favor del Estado, de la ley. Sí. Pero no es así, porque ya vimos las declaraciones de él. Tienen obviamente a la Policía Nacional también de su lado, porque... También repite el mismo discurso político. Entonces, uno dice, ¿cómo va a haber golpe de Estado si tienen garantizado la fuerza militar y policial? Entonces, un golpe de Estado es cuando las Fuerzas Armadas están en contra, porque no se está desarrollando en un gobierno las cosas correctas y deciden darle la espalda al actor político. Pero en este caso no es así. ¿Quién va a dar golpe de Estado? Es que nadie tiene la capacidad de interactuar de una forma en que pueda doblegar a las Fuerzas Armadas o a la policía. Imposible. Y mire, si aquí se está luchando toda la sociedad, y no podemos decir que grupos fácticos o criminalidad organizada quieren dar golpe de Estado, porque obviamente aquí toda la sociedad hondureña está en contra de la criminalidad organizada, está en contra del narcotráfico, de los grupos fácticos que están en contra de la democracia, y pensar que un partido político de oposición van a dar un golpe de Estado, eso es incorrecto. Y un partido político que está golpeado y bien golpeado. Mire, el Partido Nacional todavía no se recupera de ese golpe. Y no creo que se recupere todavía. O sea. El Partido Liberal también está golpeado. Hay adeptos del Partido Liberal que están condenados en Estados Unidos. Entonces, y ahora el Partido Libre está golpeado. De tal manera que, mire, yo no veo por dónde eso pueda suceder. No, es que el golpe realmente son de los golpeados. O sea... Sí, o sea, yo no entiendo cómo puede haber un golpe. 3 partidos políticos golpeados. Yo siento que tal vez es incorporar ese tema en nuestro diario. Distractor. Sí, para ser un distractor y para obviamente no discutir algunos temas que la oposición quiere que se discutan. Ahora, yo no entiendo, Carlos, cómo podría ser esta producción legislativa el próximo año. O sea, ahí ya no hay consensos, no hay pactos políticos, ahí no hay. Son de vacaciones, ¿no? No, yo creo que el otro año también van a estar de vacaciones ya, porque aquí no se está aprobando absolutamente nada ya. No hay funcionarios que elegir ahora próximamente, solo creo que hay un par de funcionarios que están pendientes, creo, del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero ahí siempre ponen de acuerdo. Sí. Ahí siempre se ponen de acuerdo y los eligen porque el pastel se divide en 3 partes, entonces no hay problema. Pero lejos de eso, yo no veo, don Carlos, ya en qué se puedan poner de acuerdo. Tal vez aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la República, y de ahí yo no veo más producción legislativa, y el otro año va a ser un año altamente conflictivo en el Congreso Nacional, y eso va a afectar el periodo preelectoral ahorita mismo, antes de las elecciones primarias internas, las propias elecciones y el periodo postelectoral de las elecciones internas y primarias y el preelectoral de las generales va a ser un periodo conflictivo. Las fuerzas políticas no se están poniendo de acuerdo en el Congreso Nacional, no se están poniendo de acuerdo políticamente tampoco en otros poderes del Estado, entonces sí va a haber conflictividad. Nosotros lo habíamos venido hablando con usted ya un tiempo atrás, va a haber conflictividad, preparémonos para eso, porque ni el oficialismo ni la oposición están llegando a acuerdos para tener un proceso electoral en paz y transparente. Bueno, y además de que se han estado contratando compañías de las que quedaron para el Consejo Nacional Electoral de transmisión de información, compañías hasta cuestionadas, bueno, se ha dicho en algún momento. Ese es otro tema, don Carlos, que hay que verlo. ¿Cómo resulta este tema del proceso de contratación para todos los proyectos electorales pendientes? Ver en qué termina esto, si al final es esa empresa venezolana la que logra quedar o será la otra colombiana, veremos. Lo que nos llama la atención en alguna medida que puede haber transparencia es que se han estado acreditando organizaciones de sociedad civil para ser veedores. Parece que el CNA ya pidió su acreditación como veedor y otras organizaciones. Esperamos que les den la apertura y la transparencia necesaria para que eso suceda de esa manera. Fíjese que a esta altura creo que no se han girado las invitaciones
para las misiones internacionales que visitan nuestro país, para el caso de la OEA, el caso de la Unión Europea, que vienen a nuestro país a ser observadores Sí. del proceso electoral. Creo que no han girado ninguna invitación. Pero mire, yo espero que en el calendario electoral que ellos tienen, Sí. esas invitaciones ya estén empezando a girarlas. No, es porque, que en otras porque oportunidades ellos- a esta ellos- altura ya estaban giradas. Porque ellos tienen que hacer sus previsiones Sí. para poder determinar que en las elecciones primarias internas estén acá y pueda garantizarse esa misión de observación electoral para que genere ese ambiente de transparencia que todos los hondureños queremos. Bien, doctor, le agradezco. Salud. Salud. Un placer estar Bueno. acá con usted disfrutando de este café y tocando esos temas tan elementales para el país siempre que analice. Y la próxima ya dijimos, pues, hay que traernos agenda propia, porque estos distractores realmente nos absorben. Increíble cómo siempre Siempre caemos, siempre que tenemos que caer. en los temas que nos ponen para discutir. Pero bueno, así es y seguramente su enorme audiencia, don Carlos, son temas que le interesan también aquí en ICN. Muchas gracias, doctor Kenneth Madrid, aquí en Analista de la Noticia. Buenas tardes.